Hoy tenemos previsto, según la programación de mis tutorías, ver el tema 4 que se corresponde con el capítulo 5, el liderazgo. No sé si en psicología social ya disteis algo de liderazgo, no disteis nada en primero, o en motivación, pero teorías del liderazgo, es que pienso que como son tan habituales también en psicología de la empresa, las organizaciones, que igual ya habéis dado algo, si no, nada. Antes de empezar el tema, vimos la semana pasada las instrucciones de la PEC y como os comenté, de aquí a que finalice el plazo de entrega de la PEC, si los que estéis aquí en el aula o en casa os habéis puesto a ello y os ha surgido alguna duda y queréis comentarlo, pues antes de ver cada uno de los temas previstos, pues dedico unos minutos para la PEC, porque sabéis que es una de las tareas que tenemos los profesores tutores, orientar sobre la PEC, aunque en este caso las dudas técnicas y de contenido, Ángel también en el foro de dudas de la PEC también es bastante activo y suele resolverlas, pero vamos, que podéis aprovechar en este caso la tutoría también para plantearme alguna cuestión, si en el momento ya, aunque hayáis entendido bien las instrucciones, a veces hasta que no te pones no encontramos, no nos surgen las dudas, ¿no? Aquí alguien en casa pregunta dónde está la PEC, la he buscado y no la has encontrado, por lo que veo, ¿no? Si preguntas por ella, la PEC está en el foro, hay un foro específico, hay un foro donde están las instrucciones, en el curso virtual, no en la tutoría, en el curso virtual está foro de dudas de todos los temas, hay un tablón de anuncios, foro de instrucciones de la PEC y otro foro de dudas de la PEC, donde están explicadas las instrucciones. Es en el foro de instrucciones, te la descargas y luego ya te las lees bien, ves todo lo que hay que hacer y si tienes alguna duda, entras en el foro de dudas, que a lo mejor tu duda ya está resuelta ahí. Y si no, pues la planteas en ese foro de dudas de la PEC, lo puedes plantear a mí en el foro de tutoría o en la próxima tutoría, te preparas todas las dudas la duda que te haya surgido y la puedes plantear aquí en la tutoría o a mi correo electrónico, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda más sobre la PEC aquí en clase? ¿No? ¿Lo vais a hacer? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya la has subido y todo. Muy bien. ¿Tú qué? Va a ratos. A ratos la quieres hacer y a ratos te dices, qué rollo esto, ¿no? Vas a hacerla. ¿Eh? Por estar detrás de la gente. Por estar detrás de la gente a ver si te contesta los colaboradores. Eso te da mal rollo. Claro. Esperar y claro. Aquí un compañero que tiene ahí el problema de lo de los voluntarios, es ¿cuántas tienes que conseguir? ¿6, 8? 8 son, ¿no? Son 8. Aquí el compañero dice que tiene duda de hacer la PEC por el tema del follón ese de buscar a 8 que os ayuden. Eso, familiares, amigos. Siempre hay gente para que os pueda ayudar en ese sentido. Y lo podéis hacer, luego hacer la PEC y tenéis de aquí hasta Navidad para buscar, tenéis 2 meses prácticamente para buscar a los voluntarios, ¿vale? Bueno, si no hay ninguna cuestión más sobre la PEC, vamos a comenzar ya el repaso de este capítulo 5, liderazgo de grupos. Aquí tenéis el índice del capítulo, tiene 3 grandes apartados, ¿no? Aparte de la introducción y unas consideraciones finales. Un primer apartado pequeñito en el que se intenta definir, bueno, más que definir, se intenta poner de manifiesto que es difícil dar una definición de lo que es el liderazgo, de lo que es un líder o una lideresa, ¿no? Y después otros 2 grandes apartados, uno que podemos decir que es como un desarrollo histórico desde los primeros tiempos de la psicología, bueno, los primeros tiempos no, porque este tema aparece a mitad del siglo XX, como una especie de desarrollo histórico, que serían los enfoques en el estudio del liderazgo, y otro apartado de otros desarrollos en el estudio del liderazgo, que sería también algo histórico, pero ya más actual, de teorías de liderazgo más actuales, de los años 80, 90, del siglo pasado y ya de los inicios del siglo XXI. Entonces, en los enfoques clásicos, aquí se ha hecho una clasificación atendiendo se podrían haber hecho otras clasificaciones, hacer un desarrollo histórico conforme fueron apareciendo. Aquí más o menos es conforme van apareciendo con algunos saltos, ¿no? Pero aquí la clasificación que se ha hecho para hacer esa especie de repaso, revisión histórica a lo que es el liderazgo, se han agrupado los enfoques clásicos en el estudio del liderazgo en 5, ¿no? Los enfoques centrados en el líder, y ahí desde lo más
clásico, que es entender que el líder tiene unos rasgos especiales, que es el enfoque del rasgo. Y a todos nos viene a la cabeza, pues, luego veremos que eso surge seguramente esto que ocurrió a mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, antes de la mitad del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, líderes como Hitler, Mussolini, etcétera, que arrastraron a masas, ¿no? Ese sería el primero de los enfoques centrados en el líder, y otro que además que hablar de rasgos, habla de estilos, la forma que tiene de dirigir el líder, digamos, entre comillas, a sus seguidores, pues si se trata de una empresa, la forma que tiene de dirigir un directivo o directiva a sus subordinados, ¿no? Y a sus subordinadas. Eso sería el enfoque de los estilos de liderazgo, que históricamente es un poco posterior, parte de los estudios de Lewin. Bueno, luego lo veremos. El segundo grupo dentro de estas teorías más clásicas de liderazgo es los enfoques centrados en la interacción entre el líder y las variables situacionales. Y a eso se le denominan modelos de contingencia. Habría que poner aquí la palabra depende de, ¿no? Cuando un buen líder es aquel que se adapta mejor a la situación. En estas situaciones tengo que actuar así, en estas otras tengo que actuar de otra manera. Y eso se denomina modelos de contingencia. Y ahí encontramos dos grandes teorías o dos grandes modelos. El modelo de contingencia en la efectividad del liderazgo, que hay que asociar a un autor que es Fiedler, y luego la teoría de la expectativa de meta, que tiene que ver también con estos modelos de contingencia. Que ahora no recuerdo el autor, bueno, luego lo veremos. El tercer tipo de enfoque son los enfoques centrados en los seguidores. Y ahí hay una de las teorías que se explican, es las denominadas teorías implícitas del liderazgo. ¿Qué es lo que los seguidores tienen en la cabeza para considerar que esta persona es un buen líder o un mal líder, ¿no? Es, cuando se habla de implícito, lo que tiene de implícito, ¿no? De algo que no está claro, pero que todos pensamos en cuanto a las características que puede tener un líder, ¿no? El cuarto tipo de enfoque son los enfoques centrados en la relación entre el líder y el seguidor. Y ahí sería un poco como la contingencia, pero más que entre el líder y la situación, el líder y los seguidores. Y una teoría XY, algo así, bueno, luego veremos. Y ya por último, como os he anticipado en otros temas, encontramos la pregunta esta del millón, que aparece, no sé si en todos, pero en casi todos, los capítulos, no en todos, en los que tienen que ver con metodología, el tema de la estigmatización, ahí creo que no aparece. ¿Qué opina de todo este tema del liderazgo la teoría de la identidad social? Y en este caso está englobado en este apartado el liderazgo como proceso grupal. Y es un poco que desde la teoría de la identidad social y de la categorización del yo, que desde esta teoría, ¿qué es el líder? ¿Cuál es el líder dentro del grupo? ¿Qué características tiene ese líder? Como luego veremos, será la persona más prototípica del grupo, aquella que expresa o manifiesta como todas las características del grupo, cómo tiene que comportarse, el que es más impecable en su comportamiento, etcétera. La persona más prototípica del grupo, según esta teoría, eso sería un poco un resumen. Desde la teoría de identidad social, ese sería el líder del grupo. Luego encontramos el otro apartado un poquito más corto, pero el otro gran apartado del tema es otros desarrollos en el estudio del liderazgo que no son más que otras teorías un poco más actuales. Encontramos primero el liderazgo carismático, que bueno, esta no es tan actual porque es de inicios del siglo XX, pero es en la cual este liderazgo carismático es en la que se basa de entrada el otro tipo de liderazgo, que es el liderazgo transformacional. Por último, encontramos también un apartado relacionado con que relaciona el liderazgo y género. Hay las mujeres que tienen una mayor componente de liderazgo transformacional, más de liderazgo transaccional, que veremos luego que es otro tipo de liderazgo. Bueno, ahí veremos un poco una distinción. Y por último, otro tipo de liderazgo, que es el liderazgo auténtico asociado a la psicología positiva. Y ese ya será el último apartado y bueno, el capítulo se cierra como en otros capítulos con unas consideraciones finales. Eso es un poco lo que se ve en este capítulo 5, liderazgo de los grupos. En la introducción, bueno, en este caso no es una introducción contextualizadora, sino que hay algo ya de contenido, Tenemos que partir de la idea de que siempre que hay un grupo de personas o un grupo de personas se involucra para hacer algo, una actividad conjunta, surge una estructura de liderazgo, es decir, surge un líder. Si lo aplicáis a vuestra propia familia, pues cuando juntéis la familia, pues hay siempre el típico, el cuñado, el tío, que es el que vamos a empezar a hacer esto, el gracioso, ¿qué tal? Cuando hay problemas hay a resolver.
Siempre hay una estructura de liderazgo, grupo de amigos, grupo del colegio, diferentes grupos, siempre aparece una estructura de liderazgo porque normalmente es una persona que tiene una mayor capacidad de influencia en el resto del grupo, el grupo que sea, ¿no? El interés por el liderazgo está presente desde los orígenes de la psicología social ya a principios del siglo XX por dos razones. Por razones teóricas, porque este concepto de liderazgo se entrelaza con otros procesos individuales y grupales, tales como la influencia grupal, que veremos en el capítulo, no sé si el próximo ya, de la influencia grupal. ¿Vale? De lo que estamos hablando, que normalmente sí es el próximo, el tema 5, procesos de influencia en grupos. Hablamos de que el líder es el que tiene una mayor capacidad de influir en el resto del grupo, ¿no? Los procesos atributivos, el comportamiento grupal, que son un poco la esencia de la psicología social, o más concretamente de la psicología de los grupos, y lo enfocamos a esta asignatura en concreto. Y luego también por razones prácticas hay mucho interés en el estudio del liderazgo. ¿Por qué? Porque si conocemos los factores que caracterizan al liderazgo eficaz, será más fácil seleccionar líderes, aquí hablamos más de líderes políticos, de líderes de opinión, y es lo que más se ha estudiado, más siempre se aplica muchas veces la psicología social, la psicología de los grupos, a la psicología de las organizaciones, ¿no? Directivos o directivas más adecuados. O, si no los podemos seleccionar, los podremos formar para que sean más adecuados para el grupo o la empresa, ¿no? Y de esta forma, que es lo que se persigue siempre, mejorar el funcionamiento del grupo o mejorar el rendimiento, la productividad de las organizaciones. Es cuestiones teóricas aplicado a otros procesos de psicología social y cuestiones prácticas, porque el líder es un tema que da mucha... Desde siempre ha sido un tema muy estudiado porque tiene su importancia en grupos sociales y en grupos ya más en las organizaciones, en las empresas, de cara a buscar una mayor productividad, ¿no? El siguiente apartado ya es ¿qué es el liderazgo? Ahí no se ha elaborado todavía una definición consensuada, pues hay muchos, cada autor da la suya, ¿no? Basándose más en unos aspectos, en otros. Como si señala un autor que es Stockdale, existen tantas definiciones de liderazgo como personas han intentado definir el concepto. En la actualidad, además, ya no se concibe el liderazgo como unas características estáticas que residan únicamente en el líder, y luego lo veremos en algunas de esas definiciones o aproximaciones al liderazgo, sino más como un proceso en el cual una persona, que es este líder, influye sobre el grupo de personas seguidores, los cuales además también pueden tener su influencia en el propio líder. Por tanto, es algo más procesual que algo estático. Eso es una concepción más actual de lo que es el concepto de liderazgo. Por otra parte, liderar consiste en coordinar, inspirar y motivar a los seguidores para la consecución de los objetivos del grupo. Y bueno, aquí se introduce ese aspecto tan importante, es que para ello los objetivos tienen que ser válidos, apropiados, correctos, medibles, etc. Y también debe tenerse en cuenta el aspecto contextual, ya que cada grupo tiene características y metas diferentes y además en ocasiones los grupos compiten entre sí para obtener unos recursos escasos. De lo que un líder en un grupo puede ser muy bueno, se lo cambiamos a otro grupo y comportándose igual, y esa forma de ejercer el liderazgo puede ser inapropiada para el otro grupo. Entonces, el aspecto contextual, que lo vamos a ver además luego en esas teorías de contingencia, es importante. Si al final de todo también el tema es que veáis que todas las definiciones, teorías que vamos a ver pueden tener un poquito de razón, ¿no? Y que os hagáis una idea de una visión global que toque todos los aspectos, ¿no? Y de esa forma tengáis una visión más completa de lo que es este tema del liderazgo. Enfoques en los estudios del liderazgo. Ahí tenéis una figura, que es la figura 2, etapas en el estudio del liderazgo según Braiman, del 92. Enfoque del rasgo predominó hasta mediados de los 40. Es considerar el liderazgo que... Ahora vamos a verlas todas estas. Esto es un poco para... Este cuadro sirve para introducir por qué... Luego vamos a ver cada uno de estos enfoques, ¿no? Entender el liderazgo como una capacidad que poseen algunas personas y otras no las poseen, ¿no? Y además de forma innata, en aquellos primeros momentos. Ese enfoque del rasgo es algo que poseen de forma innata estas personas. Enfoque de los estilos, eso apareció ya después, entre los 40 y los 60. ¿Cuáles son las conductas propias de los líderes y la relación de estas conductas con el rendimiento
o si no el rendimiento, al menos la satisfacción de los subordinados, o del resto de miembros del grupo. Luego, a partir de la década de los 70, el modelo predominante es el modelo que aparece novedoso, diferente a lo anterior, no hay que entenderlo como también predominante, pero que sí que se hacen más estudios porque se trata de un modelo de aportaciones nuevas, ¿no? Dentro de lo que es en este caso la investigación en grupos, son los modelos de contingencia. Predominó la década de los 70 hasta mediados de los 80 y el resumen es que la efectividad del liderazgo está determinada por, o es contingente con, hablando de contingencia, ciertos aspectos situacionales del entorno en el que el líder realiza su actividad, pues el tipo de tarea, el poder que tenga el líder, etcétera. Luego veremos, hay alguna variable más, pero principalmente estas dos y una tercera que veremos después. Y luego estarían la aproximación del nuevo liderazgo, predominó desde mediados de los 80, enfatiza la capacidad motivadora del líder a través de la visión y retoma el concepto de carisma, que es cuando veremos el líder carismático, el líder auténtico y otros modelos más actuales del liderazgo. También comienzan a valorarse los aspectos éticos en estas aproximaciones desde mediados de los 80 hasta la actualidad. En los primeros enfoques son los enfoques centrados en el líder. Encontramos el enfoque del rasgo, se busca conocer las características que diferencian a los líderes de los no líderes o seguidores. Y luego el otro enfoque centrado en el líder son los enfoques de los estilos del liderazgo. Se centra en este caso en ver cuáles son las conductas de los líderes, sobre todo aquellas conductas que les hacen más eficaces. El enfoque del rasgo surgió en los comienzos del siglo XX y es uno de los primeros intentos de estudiar el liderazgo sistemáticamente. Sostiene que los líderes tienen una serie de rasgos y características que los diferencian de los seguidores. Ahí, por ejemplo, encontramos una revisión de Stockgill, 124 trabajos y concluye que no hay rasgos específicos que los diferencian a líderes de no líderes. Sin embargo, hay otra revisión ya más actual del año 97 de House y Aditya, que matiza que sí que hay rasgos, que podemos encontrar rasgos que sí diferenciarían a los líderes de los no líderes. Sería la energía física, es decir, los líderes tienen mucha energía, no son personas pasivas, muy activas, la inteligencia mayor que la media de sus seguidores y una autoconfianza y motivación de logro y de poder elevados o mayores que los demás. Entonces, encontramos aquí dos posturas, unos que dicen que después de revisar, unos autores encuentran unas características, otros otras, pues no se puede concluir nada, y otros que dicen no, sí que se puede concluir estas otras, podemos encontrar estos rasgos que sí que determinarían o diferenciarían de líderes de seguidores, y además se trata de unos estudios más actuales. El otro enfoque, que sería posterior ya a la década de los 40, pues parte de los experimentos pioneros de Lewin. Recordáis que Kurt Lewin era un teórico de la Gestalt, de los que tuvieron que huir de Alemania, era el más joven y que tuvo allí unos laboratorios en Estados Unidos, en Ohio, no recuerdo, no, en Massachusetts creo que estaba. Y bueno, Lewin en sus investigaciones estudió los efectos del liderazgo democrático y el liderazgo autocrático, las diferencias entre el denominado liderazgo democrático y el autocrático. Lo tenéis en otro cuadro, que es el 2, cuadro 2. El liderazgo democrático, las actividades. Cuando en un grupo el líder asume ese rol de líder democrático, las actividades se someten a decisión y aprobación del grupo, se les permite organizar la división de las tareas y el líder trataba de ser un miembro más del grupo. Se ha asociado ese concepto de democracia, ¿no? Frente a autoritarismo que veremos ahora. El líder autoritario o el liderazgo autocrático, el líder determinaba las actividades a realizar, señalando cómo y quién debía hacer el trabajo y evitaba siempre que podía implicarse, él solo mandaba en las actividades del grupo, no era uno más con el democrático. Entonces, los resultados del experimento de estas diferencias de los efectos de un tipo de liderazgo y otro es que en el grupo autocrático, comparado con el democrático, existía menor actitud cooperativa entre los miembros del grupo, había mayor hostilidad entre sus miembros y una mayor sumisión al líder. Esos son los tres resultados, esas tres diferencias que encontraron entre un grupo en el que el líder ejercía de forma autocrática o ejercía de forma democrática. De estas investigaciones iniciales de Lewin, hay en otras universidades, en Ohio, en Michigan,
y otros autores, como la famosa rejilla de liderazgo de Blake y Moulton, un poco profundizan en esta división líder autoritario, autocrático y líder democrático, y encuentran, serían un poco variaciones, pero un poco todas irían en la misma línea, encuentran dos dimensiones principales de la conducta del líder, que han recibido un gran apoyo empírico y que coinciden con las funciones básicas, porque hay más, y en otras teorías vamos a ver otras funciones, básicas del rol del líder, que es la orientación del líder hacia la tarea o la orientación hacia las relaciones. Es decir, hacer el trabajo, hacer las cosas que tenemos que hacer para obtener el objetivo común, o el otro líder orientado hacia las relaciones, que haya un buen ambiente, que no haya conflictos, que si alguien tiene un problema intentar solucionárselo, se llama el líder más de tarea, líder más social. Concretamente, la parrilla de Blake y Moulton es relación o tarea, y encuentra el líder autocrático, el democrático, y luego hay otro que es el laissez-faire y otro el paternalista. El líder paternalista muy preocupado por la relación, poco por la tarea, el otro ni relación ni tarea laissez-faire, el autoritario muy por la tarea y poco por la relación, y el democrático por ambas, ¿no? Un poco esa es la parrilla, que ahí no sé si, no recuerdo ya si os la vayan a explicar, pero todo esto son derivaciones de esa teoría inicial o de esos experimentos iniciales de Lewin. Bien, si no recuerdo mal, fueron en Massachusetts, los que se hacen en otras universidades. El análisis sectorial de un cuestionario de descripción de las conductas del líder, diseñado en este caso desde el enfoque de Ohio, concluye que los subordinados percibían la conducta de su líder principalmente dentro de dos categorías: iniciación a la estructura, conducta relacionada con la planificación del trabajo, definir las responsabilidades de cada miembro del grupo, ejercer de guía, relacionadas con la propia estructura de la tarea o tomar parte activa en realizar la tarea. Eso serían rasgos de la conducta del líder. Hay un factor que es de iniciación de estructura, que tendría que ver más con lo que hemos visto antes de preocupados por la tarea. Y luego estaría el otro factor que sería consideración, que tendría que ver más con las relaciones, con esa parte social, ¿no? Preocupación por el bienestar de los subordinados y manteniendo el buen clima en el equipo. Eso sería a esa otra categoría, a ese otro factor que se encuentra en las conductas del líder, se le denomina, desde este enfoque de Ohio, consideración. Entonces, consideración, el enfoque hacia la relación, el enfoque social del líder, pues serían un poco sinónimos, estructura sería con la tarea, pero vamos, estamos hablando siempre de lo mismo. Pasamos al otro enfoque. Enfoques centrados en la interacción entre el liderazgo y las variables situacionales, modelos de contingencia. Estas teorías aparecen o se formulan a partir de los décadas de los 60. Se basan en la premisa de que el rendimiento de un grupo u organización depende no solo de las características del líder, sino también de diversas variables situacionales. Las teorías son teorías, porque hay más, pero aquí las que se exponen en este apartado son dos teorías. Por un lado, el modelo de contingencia en la efectividad del liderazgo de Fiedler, y por otro lado, la teoría de la expectativa de meta de House. Entre las conductas del líder tomada en cuenta en estas teorías encontramos, por un lado, la orientación a la tarea, que lo acabamos de ver en ese modelo de Ohio, en esos modelos de estilo del liderazgo, orientación a las relaciones, y aquí añadiríamos una tercera tipo de conducta del líder que se tiene también en cuenta en estos modelos de contingencia, que es los estilos de dirección, la forma de dirigir. Esos serían en cuanto a las conductas del líder. Luego, en cuanto a las situaciones o factores de contingencia analizados en estas teorías de contingencia, encontramos la estructura de la tarea, la calidad de las relaciones líder-miembros del grupo, el grado del poder ostentado por el líder. No es lo mismo un líder que no tenga mucho poder que el que tiene mucho poder. Mi jefe me puede despedir, si hago algo mal, tiene la capacidad de despedirme. No, mi jefe tendrá que decírselo a otro, esa otra, pero bueno, no tiene tanta capacidad, tanto poder, ¿no? Por poner un ejemplo. Importancia de la calidad de la decisión, el grado de aceptación de la decisión del líder por los subordinados. Un líder que sus subordinados no aceptan sus decisiones, no tienen la misma. Esa situación es muy diferente a que sí que tiene un alto grado de aceptación, ¿no? Desacuerdo entre los subordinados y 7 características personales de los subordinados.
Y eso serían las variables situacionales, 7 variables situacionales que se pueden estudiar. Y luego habrían otras 3 variables de resultado. Entonces tenemos 3 por 7 por 3. Las variables de resultado más analizadas son la eficacia del líder, la calidad de la decisión tomada y la satisfacción y aceptación de los subordinados hacia el líder y de sus decisiones. Esos son tipos de variables que luego se pueden combinar y ahí encontráis, por ejemplo, la teoría de Fiedler como una especie de cubo. Cada cuadrito del cubo sería una de estas variables y luego se pueden combinar y a la hora de verlas diferentes situaciones o contingencias, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Entonces, el primero de los modelos, el de Fiedler, postula que la efectividad del liderazgo depende de una combinación de factores situacionales, como los que acabamos de ver anteriormente, y ciertas características personales del líder. Y el modelo predice que los líderes orientados hacia la tarea conseguirán unos mejores resultados en situaciones extremas. Es decir, aquellas situaciones en las que se tenga alto tanto la buena atmósfera grupal, tarea estructurada y poder para recompensar sean altos frente a bajo control situacional, que sería lo opuesto, es decir, mala atmósfera grupal, tareas poco estructuradas o poco poder para recompensar. Tanto si hay una buena atmósfera como si hay una mala atmósfera, las tareas están poco muy estructuradas. Si se tiene mucho poder o poco poder para recompensar, ahí los mejores resultados los tendrían los líderes orientados hacia la tarea. Sin embargo, los líderes centrados en la relación conseguirían unos mejores resultados en situaciones en las que estos niveles son medianos, es decir, en los que la atmósfera grupal no es ni buena ni mala, la tarea no está ni muy estructurada ni poco estructurada, o el poder de recompensar no es ni alto, ni muy alto ni muy bajo, o ni alto ni bajo. Entonces, en un tipo de situaciones, por ejemplo, en una tarea, en una situación en la que la tarea está muy clara, es mejor un líder centrado en la tarea, mientras que si las tareas no están muy claras, lo mismo. Y cuando hay cierta ambigüedad en la tarea de cómo se tiene que hacer o no se tiene que hacer, pues en ese caso, o cuando la tarea no está ni muy estructurada ni poco estructurada, pues sería más un líder centrado en la relación, que haya un buen ambiente más en la parte social, en resolver los problemas, ser la persona que inicia las actividades, vamos a empezar, vamos a hacerlo así. Es decir, tenéis que un poco imaginaros situaciones de buena atmósfera grupal y mala atmósfera grupal, alta estructuración de la tarea y baja estructuración de la tarea, y en ese caso asociarlo al tipo de comportamientos del líder que están más centrados en la relación o más centrados en la tarea. Hay otra teoría también de estas que tienen en cuenta la interacción entre el líder y las situaciones, que es la teoría de la expectativa de meta de House. Los líderes, siguiendo esta teoría, serán eficaces en la medida en que sus conductas complementen el entorno laboral de sus subordinados y les ayuden a conseguir sus metas laborales o personales. Se señalan las circunstancias bajo las cuales determinadas conductas de los líderes serán más eficaces. Y así, por ejemplo, se señala en esta teoría que las conductas de clarificación de la tarea, que tiene que ver con lo que hemos visto antes, tareas más estructuradas o menos estructuradas, serán más eficaces cuando exista ambigüedad de rol y menos eficaces cuando los subordinados se perciban totalmente competentes en relación con la tarea. Cuando sepan cómo tienen que hacer las cosas, pues eso es bastante de sentido común. Si es una tarea muy sencilla y si todo el mundo sabe cómo hacerla, pues tiene poco sentido que el líder pierda tiempo o esté muy pendiente de emitir conductas de clarificación de la tarea porque es una tarea que está clara, ¿no? Y habrá otras conductas, otros ejemplos de conductas bajo las cuales las conductas de los líderes serán más eficaces. Por ejemplo, las conductas orientadas al logro serán más eficaces con los subordinados que tengan alta motivación de logro. Sabéis que la teoría esta que habla de diferentes motivaciones, todas las personas tenemos más la motivación de logro, motivación de poder y motivación, la otra es social o de relación, ¿no? Las personas que tengan una alta motivación de logro serán más eficaces que los líderes, pues, emitan conductas orientadas al logro con esas personas, ¿no? Sí, yo sé que
Hay personas que les gusta hacer bien el trabajo, hacerlo rápidamente, hacerlo de una forma correcta, completa, pues emitiré más conducta, como líder emitiré más conductas de ese tipo, de cómo hacerlo bien, de cómo hacerlo rápido, de cómo hacerlo de forma adecuada, ¿no? Enfoques centrados en los seguidores, teorías implícitas del liderazgo. Las teorías implícitas son aquellas que poseen las personas en general y que les señalen cuáles son las características de los líderes y cuáles deben de ser sus conductas. Las personas, todas las personas, a través de nuestra experiencia y de los procesos de socialización, desarrollamos nuestras propias opiniones acerca de las características que debe tener un buen líder. Y ojo, no todas las personas pensamos igual, ¿eh? Para mí, un buen líder es el que me ayuda cuando tengo un problema. Para mí, un buen líder es cuando es aquel que me ayuda si estoy mal, bajo de moral, tengo algún problema, aunque sea personal, me ayuda, etc. Cada uno puede ser diferente. Estas teorías implícitas son estructuras cognitivas o esquemas que especifican los rasgos que los seguidores esperan de sus líderes y les proporcionan unas bases para entender y responder a las conductas directivas. Tenéis ahí ejemplos de investigaciones de este enfoque. Yo no voy a profundizar aquí en mi presentación, pero vosotros o vosotras sí que tendréis que estudiarlo con un poquito más de detalle. En el cuadro 4 de la página 162 veréis ejemplos de investigaciones relacionadas con estas teorías implícitas del liderazgo. El cuarto tipo de enfoque serían los enfoques centrados en la relación entre líder y seguidor. Lo que tienen en común las teorías centradas en este enfoque es el énfasis otorgado a la interacción entre líderes y seguidores, considerada como un intercambio recíproco donde ambas partes permiten una satisfacción mutua de sus objetivos y sus necesidades. La teoría más representativa de este enfoque es la denominada teoría del intercambio líder-miembros o LMX de Dansereau, será, o sea, francés, Grain y Hall, del 75. Según esta teoría, los líderes desarrollan un tipo de relación diferente con cada miembro del grupo. Pues a este le doy este, a este le doy esto, porque sé que puedo conseguir mejor comportándome de forma diferente. Y la calidad de esa relación afecta de forma importante a las actitudes y conductas tanto del líder como del subordinado. Ya por último, el último enfoque es el liderazgo como proceso grupal y más concretamente lo que especifica o explica o postula la teoría de la identidad social y de la autocategorización sobre este tema del liderazgo. Desde estas dos teorías se parte de que para que exista un grupo debe darse una identidad social compartida. Los miembros del grupo tienen una identidad social compartida. Esto implica que la persona debe categorizarse a sí misma como miembro del grupo. Esta categorización es la base necesaria para la colaboración social y es imprescindible también para que alguien, el líder, guíe esa colaboración y le dé forma. Sin la existencia de un sentido compartido de identidad social, ni el liderazgo ni el seguimiento de ese líder por parte de los subordinados serían posibles. El líder, en este caso, entendido como la persona que más influencia ejerce en el grupo, será aquella que mejor encarne los valores, las creencias y las actitudes del grupo. Es decir, sería su miembro más prototípico. Esto es lo que defendería la teoría de la identidad social sobre el tema del liderazgo. Dejamos de lado el primer apartado dedicado a la revisión histórica, a las teorías clásicas sobre el liderazgo y que acaba, no es tan clásica, pero bueno, ya la teoría esta de la teoría de la identidad social y su aportación al liderazgo que acabamos de ver, ya sería de los años finales de los 60, principios de los 70, y aún se está desarrollando. Y ya pasamos a otros desarrollos en el estudio del liderazgo que serían desarrollos más actuales. Dentro de esos desarrollos más actuales encontramos en la década de los 80 el denominado liderazgo carismático. Y el liderazgo carismático bebe o toma como precursora una teoría mucho más antigua de inicios del siglo XX, del sociólogo Max Weber, del año 22, que ya acuñó el término de líder carismático. Pero Weber le dio unas connotaciones místicas, una cualidad extraordinaria que se atribuye a una persona y le confiere una superioridad de carácter ético, heroico, religioso, etcétera. Pues serían los grandes héroes, sería Jesucristo, grandes personajes que tienen una capacidad de que el Cid, no sé qué, por pensar en alguno, ¿no? Heroico, religioso, etcétera. Y la dificultad de su
por un lado, esas connotaciones místicas que eran poco, se podían considerar poco observables, científicas, etcétera, y por otro lado, la dificultad de su operacionalización, es decir, cómo lo investigamos, cómo esas características del líder carismático las podemos plasmar, preguntarle a la gente, hicieron que no fuera abordado durante mucho tiempo por la psicología científica, aunque Weber ya había escrito sobre este tipo de líder carismático. Aunque Weber, insisto, no era tampoco psicólogo, era sociólogo. Este tipo de liderazgo es retomado a comienzos de la década de los 80 por autores como House, que acabamos de verlo en estas teorías de contingencia, Conger, Samir y principalmente al autor que se tiene que asociar más a este otro liderazgo que vamos a ver ahora, que es el liderazgo carismático, es Bass, que lo rebautiza y con otro nombre, con el nombre de liderazgo transformacional. Pues esto es más actual, ya es de finales de los 80 y hasta la actualidad, pero bebe, digamos, de un concepto ya de inicios del siglo XX de Max Weber, que era el liderazgo transformacional. Pero la nueva se le denomina liderazgo carismático. Perdón, transformacional, el liderazgo transformacional. Para dejarlo más claro, a veces también muchas definiciones, una definición se entiende mejor si lo contraponemos a otra, ¿no? Y en este caso, Bass, para definir el liderazgo transformacional, lo opone o lo diferencia de otro tipo de liderazgo, que sería el liderazgo transaccional. Entonces, el liderazgo transaccional está basado en el intercambio de recompensas entre el líder y sus seguidores. Y correctamente aplicado, este tipo de liderazgo transaccional produce efectos positivos. Es decir, produce que los subordinados hagan las tareas bien, que haya un buen ambiente, que se consiga un buen rendimiento de grupo. Pero este tipo de liderazgo transaccional, que ahora veremos un poco, que consiste en que yo como miembro del grupo hago cosas porque voy a obtener también un beneficio propio, personal, como miembro del grupo hago cosas en la tarea, etcétera, para conseguir cosas también. Es decir, hay una transacción, yo hago para recibir después. No es suficiente para explicar por qué ciertos líderes producen cambios radicales en actitudes, creencias y valores en sus seguidores. Y como veremos, en unos resultados muchísimo mejores que una simple transacción. Y eso ya sería ese otro tipo de liderazgo, ese liderazgo transformacional. Este liderazgo, etiquetado como un liderazgo por Bass como liderazgo de alto nivel, en el que el líder, a través de su influencia personal, tiene unas características así más personales, es capaz de conseguir importantes cambios en los valores, actitudes y creencias de sus seguidores y un incremento excepcional en su rendimiento, conseguir unos resultados mucho mayores en un grupo. Consigue que le sigan, que haga las cosas que dice, consigue que la gente se implique en la tarea, que trabaje más, haga más por el grupo, ¿no? Bass consigue operacionalizar su modelo mediante un cuestionario que es el MLQ, Multifactor Leadership Questionnaire, que le permite medir el liderazgo transformacional compuesto por 5 factores que ahora veremos, frente a otro liderazgo que es el transaccional, que es el que acabamos de ver, que es yo hago para obtener algo, con 2 factores, y un tercer tipo denominado, que no es ni siquiera el transaccional, liderazgo pasivo evitador, que tiene otros 2 factores. En el cuadro 6 encontráis esa estructura factorial del MLQ, en este caso el 5X, de Abolio y Boas del 2004. Entonces, los factores del liderazgo transformacional son influencia idealizada atribuida, otra influencia idealizada, pero más atribución de esa influencia idealizada, conducta, motivación inspiracional, estimulación intelectual o consideración individualizada. Veis que por las propias palabras, pues consideración tiene que ver con lo que hemos visto al principio de los estilos de liderazgo, tener una consideración a sus seguidores, hacia los problemas. Estás mal, ¿qué te ocurre? Te veo mala cara, explícame, a ver cómo lo podemos solucionar. Eso sería consideración individualizada que tiene este tipo de líderes. Tiene que ver más con esa parte más relacional, no por la tarea. Estimulación intelectual es una parte de pensar en la persona y cómo puedo hacer que aprenda, que sea mejor, que ofrecer la estimulación. Y bueno, y las otras tienen también sus características.
Sabéis que siempre los cuestionarios pues, se pasan a muchas personas y luego se hace una prueba estadística que es el análisis factorial. Y de las saturaciones de esas, normalmente son correlaciones, de las contestaciones de muchas personas, se obtienen unos factores y si esos factores saturan en unos ítems, se ven los ítems y en función de los ítems pues se extraen un nombre para agrupar varios ítems que están hablando de lo mismo, de cosas parecidas. Y esos serían los factores. Lo digo porque aparecen aquí y aparecen en otros capítulos del manual. Es un poco que tengáis clara un poco esa prueba estadística que es el análisis factorial para obtener los factores. Encontramos otros 3 factores para un poco definir lo que sería el otro liderazgo, el que ya hemos visto en el apartado anterior, que sería el transaccional. Sería recompensa contingente. Lo de contingente tiene que ver con si tú haces esto, obtienes esto. Si no lo haces, obtendrás lo otro, que puede ser un castigo, puede ser un premio. Entonces, es contingente a lo que haga el seguidor, va a obtener una recompensa positiva o incluso negativa en forma de castigo, o menos cantidad, o menos incentivo económico, o lo que sea. Eso es recompensa contingente, eso sería un liderazgo transaccional. Es cuando el líder recompensa a sus seguidores por lo que hacen y si el que hace más le voy a dar más, el que hace menos le voy a dar menos. Eso tendría que ver, no tiene que ver nada con el liderazgo transformacional, tiene que ver con ese otro tipo de liderazgo transaccional. Y luego estaría dirección por excepción activa. Ya no recuerdo lo que es, no sé si lo tenéis ahí explicado, pero bueno, en algunas preguntas de examen ha caído dentro del liderazgo transaccional encontramos la dirección por excepción activa, dirección por excepción pasiva o estimulación intelectual. Pues hay que elegir cuál es, ¿no? Es decir, que este cuadro lo tenéis que un poco asociar o tener claro los 7, 9 factores que encontramos aquí, ¿no? 5 más 2 más 2. Y ya el otro tipo de liderazgo es el laissez-faire o pasivo o evitador. Encontramos la dirección por excepción, pero pasiva, frente a activa del transaccional, y otro factor que es el laissez-faire. Dejar hacer el típico jefe pasota que no hace nada, es el laissez-faire, que también en la parrilla de Blake-Moton ya lo encontramos, ¿eh? Un estilo de liderazgo que es ni el que se preocupa por la tarea ni se preocupa por la relación, el que no se preocupa por nada es dejar hacer el laissez-faire. De una forma se aplica eso también en educación, al profesor que lo deja así. Bueno. En general, en cuanto a este liderazgo transformacional, los resultados apoyan la hipótesis de Bass. Los líderes transformacionales consiguen un mayor rendimiento y satisfacción de sus subordinados que los líderes que solo utilizan el intercambio de recompensas. Luego, los líderes transaccionales también consiguen algunos efectos positivos, pero menores, sobre la satisfacción y el rendimiento de sus seguidores, menores que el transformacional. Y luego, los líderes con peores resultados son los altos en laissez-faire, los que no que son los que no hacen nada, los que pasan, los que no lideran. Ahí también, para preparar mejor, y tendréis que hacerlo, ahí tendréis que revisar también el cuadro 7, que está la estructura del MLQ en España, y veréis ahí cada uno de los factores, los ítems que saturan en esos factores, ¿eh? Y también el cuadro 8, los resultados de algunos metaanálisis realizados con este MLQ, que lo tenéis en la página tanto el cuadro 7 como el 8 en la página 169. Yo no lo voy a ver aquí, eso queda de vuestra... Tenéis que prepararlo, porque sí que ha quedado alguna pregunta de examen sobre el metaanálisis y también sobre la estructura de los ítems del MLQ cuando se traduce al español. El siguiente apartado son también investigaciones más actuales que han analizado las diferencias en la relación entre liderazgo y género. Encontramos aquí unas autoras, unas psicólogas que son Eagly y Johnson, que realizan un metaanálisis sobre el liderazgo y encuentran que en contextos de laboratorio encontraron que existía una percepción estereotipada del liderazgo de género, en el cual las mujeres parecía que estaban más orientadas hacia las relaciones y los hombres más orientados hacia la tarea, ¿vale? En contextos de laboratorio. Sin embargo, en contextos organizacionales, es decir, observando, no aplicando cuestionarios, por ejemplo, estas diferencias desaparecían. No obstante, en todos los estudios, en estos metaanálisis sobre liderazgo y género, se apreciaba la tendencia por parte de las mujeres a ser más participativas y democráticas que los hombres. Encontramos a esta misma autora, Eagly, y en este caso junto a Johansen Smith, en otra investigación encuentra que las mujeres puntuaban más alto
y en los hombres en los factores de liderazgo transformacional, concretamente en influencia idealizada, en carisma, inspiración y consideración individualizada, así como el factor transaccional recompensa contingente, más que los hombres. Y los hombres puntuaban más alto en dirección por excepción, líder transaccional y pasivo, y el SF. No sé cómo se pronuncia, Comives y otros autores no encuentran diferencias tan claras y lo achacan al contexto en el que se ejerce el liderazgo. En organizaciones, entre comillas, tradicionales, que son más autocráticas, no tan participativas, no tan democráticas, las diferencias de género se enmascaran porque las mujeres se adaptan a las normas y expectativas masculinas dominantes. En esas organizaciones tradicionales, cuando una mujer alcanza un puesto de dirección, se comporta como tradicionalmente se han comportado los hombres, siendo más autoritarios, menos democráticos, etc. Mientras que en organizaciones no tradicionales, más modernas, más pequeñas, más, no sé cómo denominar, las mujeres ya serían más libres de exhibir su verdadero estilo de liderazgo y aquí por eso pues, se podrían encontrar más mujeres que actuaran, como se habían encontrado en estudios anteriores, actuar con un estilo más democrático, no tan autoritario. Bueno, es una explicación. Por último, ya la última teoría o aproximación es la aproximación de la psicología positiva al liderazgo. Bueno, aquí el término de psicología positiva que fue propuesto por Seligman al proponer que la psicología debía ocuparse no solo de los problemas, sino también del estudio de las fortalezas y virtudes humanas, del funcionamiento humano óptimo. Cuando se aplica este enfoque de la psicología positiva al liderazgo, se pone el énfasis en la orientación del líder hacia el bien y ser una buena persona. En esta línea ya existían modelos como liderazgo denominado liderazgo de servicio o el liderazgo ético, centrado en los intereses colectivos, el bien común, así como en el desarrollo, que sean cada vez mejores los seguidores. No obstante, el modelo que realmente emana de esta perspectiva positiva no es el liderazgo ético y el de servicio, que serían como un puente, ¿no?, hasta llegar al liderazgo auténtico, sino otro liderazgo, es el liderazgo auténtico que está propuesto por Luthans y Abolio en 2003. El liderazgo auténtico puede definirse como un patrón de conducta que promueve y se inspira tanto las capacidades psicológicas positivas como en un clima ético positivo para fomentar una mayor conciencia de uno mismo, una moral internalizada, en el sentido de comportarme de una forma ética y eso tenerlo el líder internalizado, un procesamiento de la información equilibrado y una transparencia, es decir, no ocultar nada en las relaciones entre el líder y los seguidores. Los estudios empíricos muestran que el liderazgo auténtico se relaciona positivamente con el compromiso, el esfuerzo extra, las conductas las denominadas conductas de ciudadanía organizacional o OCB, la cohesión de los equipos de trabajo y la percepción de justicia organizacional. También juega un papel importante a la hora de retener a los empleados, que los empleados no abandonen la empresa y se vayan a otras organizaciones, ya que estimula la implicación en el trabajo, el denominado work engagement y la identificación con el grupo. Es decir, cuando vamos aquí este liderazgo auténtico, tendría que ver con la ética, la transparencia, producir el desarrollo, es otro tipo de liderazgo aún más actual. Y el último apartado del capítulo es el de consideraciones finales. Se echan falta analizar con más detalle los procesos psicológicos subyacentes a la influencia del líder, así como la vinculación emocional entre el líder y seguidores. Se echan también de menos investigaciones de carácter longitudinal, la mayoría son de carácter transversal, comparar grupos en un momento determinado, no el mismo grupo ahora, dentro de un año, dentro de 3 años, donde se evitaría, por ejemplo, las diferencias individuales, no son siempre las mismas personas que pueden evolucionar, pero son siempre las mismas personas. Y es necesario explorar teórica y empíricamente los procesos de liderazgo en los grandes grupos, porque a veces se han aplicado a pequeños grupos, a departamentos de empresas, etcétera, o a colectivos sociales en los cuales la influencia del líder se produce no ya directamente por el contacto entre líder y subordinado, sino a través de los medios de comunicación o a través de medios tecnológicos. Bueno, y con eso acaba el tema. Vamos a ver en 5 minutos algunas preguntas de exámenes anteriores relacionadas con este tema. Os recuerdo que en relación a esto,
Podéis utilizar sin ningún temor los 6 últimos exámenes, los de las 2 últimas convocatorias, porque los 10 temas del manual que tenéis que preparar este año coinciden con los que se han preparado en las 2 últimas convocatorias. Por tanto, los 6 últimos exámenes, el 100% de las preguntas son válidas para lo que tenéis que preparar. Y el primero de estos exámenes, el de febrero de 2022, vamos a hacerlo un poquito más grande aquí. Encontramos que de este capítulo 5, de ese examen de febrero de 2020, bueno, fue en enero, pero el primer examen de esa convocatoria de enero-febrero del 22, capítulo 5, vamos a tener que ir hasta la pregunta, las 2 últimas preguntas de este examen, que son la 26 y 27. Vale, la pregunta 26, no sé si lo podéis leer aquí. ¿Os llega a la vista? Qué bien que veis. Yo no sé si me llegaría. Dice, la estructura factorial del MLQ es 5x a bolo y vas. La recompensa contingente es un factor de liderazgo transaccional, pasivo evitador o transformacional. Esto es bastante fácil. En ese cuadro habían 5, 2, 2, la primera, pero recordáis, transaccional, recompensa contingente. Vamos, no os podrían haber puesto alguna un poco más difícil. Y ya la 27 dice, según la teoría de la expectativa de meta, recordáis que era de House, las conductas de clarificación de la tarea serán más eficaces cuando los subordinados se consideren competentes en relación con la tarea que deben realizar. B, cuando exista ambigüedad de rol. O C, con los subordinados que tienen una alta motivación de logro. Sería la B, esta tampoco es complicada. Cuando hay ambigüedad de rol, si tengo un líder, un jefe que me dice, bueno, la tarea vais a tener problemas cuando empecéis a hacerla y cuando lleguéis a este punto podéis tener esta dificultad porque no está tan clara, entonces tenéis que resolverla de esta manera y luego ya continuáis y luego ya va todo rodado. Así explicándolo rápidamente. En este caso es una complementa el líder esa situación en la que se van a encontrar, en este caso de ambigüedad de rol, la complementa y esa conducta de codificación de tarea en una tarea que es un poco ambigua, os va a ayudar y va a tener un mejor resultado. Pues ya está, vemos estas dos, os dejo ya a vosotros para que veáis más, lo dejamos aquí para que podáis cambiar de aula, o para que podáis cambiar aquí los que estéis en casa de plataforma. Nada, gracias por vuestra atención, nos vemos si queréis la semana que viene, que veremos el capítulo que más me gusta a mí del manual, que es el de ciencia social, Nos vemos la semana que viene si queréis, o el capítulo 6. Luego, buenas tardes. Ah, sí. Un día oía a los hablando de ellos, sí, que tenían como un convenio con la Universidad de Psicología que